Siguiendo con la historia de mi abuelo, él ya siendo un adulto casado y con hijos, no tenía tanto tiempo como para darse la tarea de investigar quién estuvo alimentando con pastelitos al hombre rata que vivía debajo de la construcción y huyó del circo gitano. Desde el primer encuentro hasta la fecha habían pasado más de 2 décadas, así que también llegó a pensar que ya era un sinsentido intentar saberlo, así que ya mejor al fin contó la historia que tanto cayó a sus hijos, entre ellos mi papá. Les contó cómo fue que llegó al circo al pueblo y cómo sin querer encontró al hombre rata que estaba huyendo de los gitanos y él lo alimentó con pastelitos de chocolate y después huyó de allí, pero resultó que no, porque ahora en la construcción donde trabaja, y fue también donde lo vio por primera vez, en el suelo había un circuito de madrigueras enormes, como si allí viviera una rata gigante, tan grande como un humano, y había casi miles de envolturas de pastelitos de chocolate. Los hijos le dijeron que seguro alguien lo estaba alimentando todo este tiempo y tiene que ser alguien del barrio, que será muy fácil saber, ya que en el barrio solo hay 4 tiendas de abarrotes y sería solo preguntar en cada tienda si alguien de manera extraña compraba seguido esos pastelitos. Mi abuelo se sorprendió que sus hijos estuvieran tan motivados por la aventura y que le creyeran, así que les dio santo y seña de lo que pasó y ellos siguieron la encomienda. Ahora aquí es cuando entran mi papá y tíos al quite para saber qué pasó. Empezaron a ir a todas las tiendas de abarrotes, preguntando si alguien compraba mucho de esos pastelitos, y por fortuna las tiendas de abarrotes eran familiares, así que llevaban años atendiéndolas, pero al parecer nadie había comprado tantos pasteles como para saberlo. En varias ocasiones mi abuelo llevó a los hijos a la construcción para que vieran la madriguera antes que la taparan con cimientos. Les mostró los sobres de pastelitos, cómo estaban acomodados de manera uniforme, y eran cientos y cientos de ellos, y mi papá, que era el más chico de los hijos, dice que a él le nació guardarlos en unos costales, por si el hombre rata salía después, regresarlos. Una tarde estaban los chamacos jugando fútbol, y como recién había pasado el mundial, casi en todos los barrios se veían niños jugando a la pelota, y cuando al fin pusieron una cancha por la zona, se metió un equipo. Estuvieron jugando un tiempo, cuando vieron que en el equipo de un barrio cercano, al acabar el partido, el papá de uno de los muchachos sacó de una bolsa un montón de productos de pan dulce, de la Bimbo, y mi papá, tíos y amigos fueron a hacerse los inocentes para ver si les daban algo, y el señor les dio pasteles, y platicando, escucharon que el señor trabaja en la Bimbo, y a veces le regalan producto que está bueno, solo que está aplastado por la producción. Cuando escucharon eso, a mi papá se le prendió el foco, y sin revelar información le preguntó al señor que si cualquier empleado podía hacer eso de comprar muy barato el producto, y dijo que sí, que de hecho en el barrio de donde ellos son, hay un señor que ya no trabaja allí, que era el que más productos se llevaba, y cuando les dijo que era don Pablo, el vecino que vivía a 2 casas de con ellos, ya sabían para dónde apuntaba el guarache, de quién era quien alimentaba a la rata gigante. Para esto don Pablo ya era un señor grande de edad, pero bien platicador, y cuando le dijeron mis tíos toda la historia, el señor los regañó y les dijo que no saben de qué hablan y que lo dejen en paz, pero de muy mala manera. Mis tíos le dijeron a mi abuelo, pero para evitar problemas con el vecino, ya les dijo que mejor se calmaran con eso del hombre rata, y así estuvieron un mes sin mover el asunto, pero si algo debo admitir es que mi papá es bien aferrado con todo. Él seguía las caíditas, como decimos, y estaba muy atento a cualquier situación extraña que viera en el actuar de don Pablo, y eso le trajo 2-3 problemas con su familia y la nuestra, por estar husmeando sus cosas o ver qué hacían en su casa. Y no fue hasta que un problema se puso feo que mi abuelo, a bola de chanclazos, le tuvo que decir a mi papá que ya le parara esto, que dejara de lado eso del hombre rata, pero la neta mi papá no se iba a rendir. Resulta que don Pablo tenía un peculiar hábito. Todos los días era de caminar a la brecha del barranco, a platicar con un vecino y comer naranjas. Ese señor era tío abuelo de un amigo de la palomilla de mi papá, y sabiendo que ese señor se estaba poniendo senil, y mi papá, lo admito, de muy mala manera, aprovechándose de esa situación, empezó a hacerse el aparecido con él y estar atento a lo que dijera el señor acerca de una rata gigante, apostando a que ni modo que en algún momento don Pablo no le haya comentado algo en sus tantos años de amistad y charlas mañaneras. Resultó ser una jugada maestra, porque en una de esas tantas veces que mi papá fue con su amigo a la casa del tío abuelo, le contó que las ratas gigantes son nahuales y que a él le tocó ver a una en el barranco de por el barrio, y que cuando se puso ventana de piedras para espantarla, esta rata le habló por su nombre y le dijo que parara.
Él asustado entendió que ese nahual era vecino de la zona por saber su nombre, y ya mejor lo dejó a su suerte. A veces le aventaba menudencias de res y pollo a la zona donde lo vio para que viera que ya no quiere broncas con él, pero que después resultó que el mentado animal era amigo de don Pablo y ya le dijo que se la perdonara y no hubo problemas. Mi papá le dio aviso a los hermanos de esto y se motivaron a querer saber más, pero ahí fue cuando se armó la bronca. Don Pablo se enteró que mi papá andaba de preguntón con su amigo y un día que lo encontró en la calle le metió un coscorrón en la cabeza y él regresó llorando a la casa, y cuando mi abuelo se enteró fue a encarar al señor por haber hecho eso, y pues ya verán la bronca que se armó. Ahora sí que, como dicen, típica bronca de vecindad casi. Pasaron 2 semanas de eso y mi papá y tíos estaban en la casa y no en la calle como siempre porque estaba lloviendo. Escucharon llegar una camioneta y de ella se bajó mi abuelo con un joven de unos 25 años de buen vestir. Le dicen que se pase, que apenas van a comer, y le ofrecieron un taco y el joven aceptó. Se quitó su saco, se acomodó la camisa y le entró duro al caldo de res que hizo mi abuela. Mi abuelo dice que el joven quiere hablar con nosotros y que es muy importante que no le hagamos preguntas, que él solo quiere aclarar unas cosas. Mi papá y tíos no sabían por dónde iba la cosa. Resultó que ese joven es hijo de un señor de muy grande edad y le dejó mucho dinero. Ese señor siempre estuvo en deuda con mi abuelo porque hace muchos años lo ayudó a escapar de un problema, y rápido mi papá y tíos les brillaron los ojos, sabiendo que se referían al hombre rata, que de manera muy atenta les pide que dejen en paz a don Pablo con eso de acosarlo por el tema, porque él es una persona muy apreciada para ellos, que él se sacrificó mucho por ayudarlos y lo que menos necesita para su edad es que ellos lo importunen con sus cosas, que él está consciente que son niños y ahorita no agarran la onda, pero cuando sean adultos lo entenderán. Mi abuelo les hizo pedir perdón al muchacho a nombre de su padre y prometieron ya dejar de esto del hombre rata por la paz. Mi papá le dice al joven que no se vayan sin esto y le sacan los costales llenos de empaques de los pastelitos de chocolate. El joven los ve y suelta la carcajada y dice que le va a dar mucho gusto a su papá ver esto. Se los lleva a la camioneta y el joven habla con mis abuelos y se retira. Mi papá habló muy en serio con mis tíos y mi papá, que ya dejaran eso de lado porque esa gente es muy poderosa. Y deja tú que sean ricos, también son brujos, y así fue que cerraron la aventura del famoso hombre rata. Pasó el tiempo y falleció mi abuelo a los 10 años por problemas de los riñones. Yo no tuve el placer de conocerlo, pero me contó mi papá que cuando fue el entierro de nuevo apareció el muchacho, hijo del hombre rata, sin envejecer un solo año, y él pagó el predio del cementerio y todos los gastos que se pudieran generar por aquel favor del pasado, y aún más por darle los envoltorios de los pasteles, que al parecer el hombre rata los llegó a cuidar como un tesoro, pero los dejó allí por la manera abrupta que huyó cuando empezaron a construir. Mi papá se volvió como un hijo más para don Pablo desde aquel momento, y al ser vecino veía mucho por él en lo que necesitara en su día a día. Lo cuidó hasta que falleció, y con la confianza que al final se generó, le dijo don Pablo que él descubrió al hombre rata en el terreno al día siguiente que mi abuelo lo hizo, y llegaron a un pacto, donde él vería por sus hijos en Estados Unidos si lo alimentaba con pastelitos de chocolate. Don Pablo aceptó, y tuvo que cambiar de empleo, entrando a la panadería, solo para cumplir su palabra, y así fue. A pesar que sus hijos se fueron a Estados Unidos y lo dejaron a su suerte viviendo solo porque su esposa falleció joven, él siempre se preocupó por ellos, de manera desinteresada, y fue así como él siempre vio por la rata humana. Pero ¿saben qué es lo más curioso de todo? Que no era una rata a final de cuentas, era un nahual, eso quedó claro, pero era un tlacuache, que su familia era del linaje de nahuales, y se pelearon con otra familia del mismo estirpe, y en el pleito se la acabaron cobrando con él siendo joven, y entre el caos y la huida, a él lo acabaron atrapando una avanzada de gitanos que lo encontraron por la zona boscosa de Toluca, y ellos también, teniendo conocimiento de brujería, no les dio miedo tenerlo de atracción, y estuvo con ellos buen tiempo, hasta que logró escapar, y pasó todo lo antes mencionado. Yo ahora tengo nietos, y les cuento esta historia cuando se portan mal, diciéndoles que el hombre rata se les va a aparecer. A ellos les da risa, pero lo importante es que jamás olviden la historia, como lo hizo mi papá y como ahora lo hago yo.